En este día, pues el Señor me ha colocado una palabra en el corazón que yo sé que usted la sabe, ¿sí? Pero me gustaría renovar lo que está en esa palabra a favor de su vida, porque creo o estoy muy convencido de que esta palabra la estamos necesitando en este tiempo de manera muy especial, ¿ve? O sea, de manera muy especial esta palabra viene para recordarnos cosas, pero a la vez para decirnos que Dios sigue estando con nosotros en todo momento. Usted no entendió eso. ¿Cuántos entendieron eso? O sea, Dios sigue estando con usted. En medio de las circunstancias que sean, por más adversas que estén, Dios sigue estando con nosotros. Y lo más tremendo, y es un misterio, y es que entre más complicada se ponga la cosa, Dios más cerquita está, ¿sí? Dios se deja ver más, obvio. Para verlo, pues hay que tener ojos para verlo, ¿no? En este día yo quiero meditar en el tema, en Dios hay una nueva experiencia para tu vida. ¿Cuánto les gustan las experiencias provocadas por Dios? O sea, yo creo que Dios tiene no solamente más de lo que nosotros tenemos, queremos o hemos pedido. Yo creo que en Dios hay mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. O sea, eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras, ¿sí? En la medida en que uno lee la palabra, entonces uno encuentra esas verdades, y una de ellas me llama la atención resaltarla desde el libro de Isaías, capítulo 45, del verso 1 al 3, en donde yo lo voy a leer desde acá. Dice la palabra: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Me gustaría que entendamos esta palabra de la siguiente manera. Cuando nosotros hablamos de Ciro, estamos hablando de un personaje bíblico que no tenía nada que ver con el linaje del pueblo de Israel. O sea, él no era israelita, él no era judío, él era una persona que venía de otra estirpe cultural absolutamente distinta a la del pueblo de Dios, ¿sí? Podríamos decir que Ciros, la iglesia está llena de Ciros en este momento, o sea que así como nosotros que no somos judíos pero hemos sido insertados o injertados en el tallo original, como dice la Escritura, consecuente a eso, herederos de las promesas que Dios hizo a Abraham. O sea, básicamente esa sería como la mejor forma de explicar esta palabra. Si nosotros nos ponemos antes de Cristo Jesús, nosotros éramos gentiles sin ninguna clase de presupuesto divino para vivir en esta tierra bajo la bendición de Dios. O sea, no había eso para nuestras vidas, porque como gentiles estábamos absolutamente rechazados por Dios, no tanto, pero por la religión mucho, ¿sí? No éramos vistos para ser bendecidos. Donde llegaba un gentil, pues definitivamente era un estorbo, era una persona criticable y era una persona que tenía que salir del grupo de personas judías de aquella época. Ahora, cuando viene Cristo Jesús, entonces la Biblia dice que Él viene en el poder de dos pueblos a ser uno. Ahora, ¿cuáles son esos dos pueblos? El pueblo elegido y el pueblo escogido, ¿sí? ¿A cuál pertenece usted o pertenecemos los que estamos en esta casa? Nosotros pertenecemos a los elegidos, ¿sí? O sea, nosotros hemos sido elegidos de en medio del mundo para ser parte del cuerpo de Cristo Jesús, ¿sí? Para ser parte del pueblo de Dios. ¿Cuántos me entienden esa? ¿Sí? Ahora, teniendo en cuenta de que eso somos, entonces, cierto es que al mundo donde nosotros estamos viviendo en este momento, ¿sí? O en la temporada que estamos atravesando en este momento, dicho de mejor manera, se le ve que le están llegando situaciones muy complicadas. No sé si usted se ha dado cuenta, pero están llegando situaciones muy complicadas, ¿ya? Y esas situaciones tan complicadas que están llegando, pues definitivamente
van a tomar, van a tomar personas, inclusive del cuerpo de Cristo, que estén desprevenidas, ¿sí? O sea, que no estén viviendo la vida como Dios dice, debe de vivirse la vida para vivir en acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Y perdonen por las redundancias, pero me gustaría que el mensaje le quede en el espíritu, ¿sí? Esta mañana decíamos que uno llega a la iglesia y uno le puede llevar el mensaje en el alma, en las emociones, o se lo puede llevar en el espíritu. En las dos partes produce alguna cosa, pero la realidad es que cuando el mensaje queda en el espíritu, queda produciendo el propósito, que es la razón por la cual Dios le ha permitido a uno escuchar el mensaje. ¿Cuántos me entienden eso? Cuando queda en el alma, queda flotando, y lo más seguro es que flotando se sale la palabra, ¿sí? Para que lo pongamos un poquito más fácil de comprender, entonces tendríamos que decir que uno llega a la iglesia, uno escucha el mensaje, uno dice, wow, esa palabra es para mí, voy a ponerme en alerta, voy a hacer lo que tenga que hacer según la palabra escuché. Después de que ya uno está sentado en el carro, se le olvida la palabra, ¿sí? Mañana lunes, se le olvida hasta que estuvo en la iglesia. ¿A alguno de ustedes le pasa eso? No tanto, ¿cierto? Yo soy muy exagerado, pero es que de las exageraciones se aprende algo. El martes, pues ni hablar, y el otro domingo viene uno a ver si de pronto Dios vuelve y le habla, ¿sí? Porque la palabra no quedó en el espíritu, sino que quedó metida en las emociones. ¿Y cómo podríamos definir eso de otra manera? ¿Cuántos han llegado a escuchar un mensaje en la iglesia esta o en otro lugar o a través de algún medio de comunicación y dicen, wow, esa palabra es para mí? ¿A alguno le ha pasado de esa manera? Y uno dice o reconoce, esa palabra es para mí, pero cuando uno va a tratar de vivir en acuerdo o en dirección a esa palabra, no encuentra cómo meterse en esa palabra para hacer lo que ella misma dice para la vida de uno, o le dijo en el momento del mensaje. Cuando la palabra queda en el espíritu, la Biblia dice, en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 9 y 10, que la palabra del Señor va y no vuelve vacía, sino que cumple con el propósito para el cual fue enviada. O sea que me parece muy puntual poder hablar de esta palabra en este día. Yo sé que de esta palabra nosotros hemos hablado en otras oportunidades y yo también sé y creo que usted esta palabra la ha escuchado otras veces de otras predicaciones por otros predicadores, y de pronto usted la ha leído mucho porque pues esta palabra habla bonito y todo lo que habla bonito a uno le gusta, ¿cierto? Que uno dice, wow, pero entonces el Señor me va a colocar como una influencia en medio de la gente donde estoy. Eso es chéverísimo, no sé qué diga usted, pero es buenísimo, ¿no? Uno convertirse en una influencia para la gente, porque eso es lo que dice, así dice Jehová a su ungido. O sea, el Señor dice a una persona que no es pueblo de Dios, ¿sí? que no hace parte de los escogidos de ese tiempo, ¿sí? A una persona que hace parte del paganismo, pero que recibió un poder específico, y entonces como ese poder específico que él recibió, entonces Dios hizo que ese poder se convirtiera en palabras de ánimo para el pueblo de él, o sea, para el pueblo de Dios, ¿ve? Y entonces dice esta palabra que así dice Jehová a su ungido. Ahora, ¿qué quiere decir esa palabra ungido? Esa palabra ungido quiere decir una persona sobre quien se ha colocado un poder espiritual de parte de Dios, un poder espiritual que no lo tiene la demás gente, ¿sí? O sea, un poder espiritual que viene de parte del Espíritu de Dios para una persona. En este caso, Ciro, diga usted a la persona que tiene usted a su lado, en el caso de hoy, para mí. O sea, ese poder está en usted si usted lo logra entender,
¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se habla de ungido se está hablando de una persona en la cual mora el poder de Dios. Ahora, ¿cuál es el poder de Dios? O una de las formas de enseñar acerca del poder de Dios. El poder de Dios, según esto, según la Biblia, según la forma mía de ver la Escritura, cuando se habla del poder de Dios se habla del Espíritu Santo metido en una persona, ¿sí? O sea que, mirándolo desde esa perspectiva, entonces Dios está hablando de esa manera, y usted aquí donde dice, así dice Jehová a su ungido a Ciro, usted podría colocar el nombre libremente y creo que es bíblico, ¿sí? El nombre suyo, ¿ya? ¿Por qué? Porque usted para esta época podría ser el Ciro de Dios, la persona en la cual Dios coloca de su unción, yo creo que ya la tiene, de su espíritu, creo que usted ya lo tiene, y entonces a esa persona le da el poder de la influencia cuando dice, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. O sea, yo creo que nosotros podemos estar metidos ahí en la medida en que creamos la palabra, ¿sí? Pero vamos a ver algo que me llama la atención en esta palabra, como sigue diciendo, dice el Señor, yo iré delante de ti, ¿sí? Esta palabra de que el Señor diga de que Él irá delante de Ciro, ahora delante de cualquiera de nosotros, uno podría decir que el Señor lo va acompañando, ¿cierto? Pero más sin embargo, cuando dice que va delante de uno, entonces no está hablando propiamente de acompañar, está hablando de dirigir, no sé si usted me entienda eso, ¿sí? Está hablando de ir delante de uno para que uno vaya en pos de lo que Él quiere entregarle o de llegar al sitio donde Él quiere que uno llegue, ¿sí? Creo yo de que los que estamos en este santuario en este día y los que estuvieron en la mañana y los que están conectados a través de las redes, yo creo que ninguno de nosotros ha llegado todavía al propósito que Dios tiene para la vida nuestra. Estamos arañando, estamos procurando, estamos yendo para allá, y lo creo de esa manera. ¿Por qué? Porque en la medida en que uno encuentra en la palabra, uno puede sacar de muchas enseñanzas bíblicas, especialmente cuando se habla de las promesas de Dios, teniendo en cuenta de que la Biblia es un manual de promesas desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo que quiere decir que las promesas son interminables, o sea que son incuantificables, o sea que es muy difícil decir cuántas promesas tiene la Biblia, porque desde que uno la abre, Dios empieza a prometerle cosas. ¿Estamos claros? O sea, desde que usted abre las Sagradas Escrituras, usted empieza a encontrar una promesa, otra y otra y otra, y ¿sabe qué es lo mejor de todo? Lo mejor de todo es que la promesa es para usted, ¿sí? Porque usted es hijo de Dios, porque usted es parte del pueblo del Señor. Entonces, si yo creo que la promesa es para mí y camino en dirección a la promesa, voy a tener que ir siguiendo la presencia de Dios, que es el que sabe en dónde está lo que Él me ha prometido. Yo a veces creo que ustedes se me duermen, hermanos. O sea, el único que sabe en dónde está lo que Él prometió a usted es Dios. Y por eso Él le dice a Ciro, yo voy a ir delante de usted, ¿sí? Por eso le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo, ¿o no? Son verdades relativas que están en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando Dios le habló a Ciro por boca de Isaías, le habló porque el pueblo estaba esclavizado, ¿sí? O sea, el pueblo estaba retenido en Babilonia, y retenido en Babilonia estaba sin futuro. Estaba viviendo bajo la opresión de la esclavitud, que no trae otra cosa que no sea amargura. Estaba viviendo bajo la esclavitud y como consecuencia amargado, y cuando nosotros hablamos de amargado estamos hablando de que estaba viviendo desconectado de la esperanza, ¿sí? En esa condición estaba el pueblo, y pues en esa condición Dios se le presenta a Isaías y le manda un mensaje al pueblo por intermedio de la persona que en ese momento estaba ejerciendo poder en ese lugar que se llamaba Ciro, ¿sí? O sea, el que ejercía el poder en ese lugar se llamaba Ciro y estaba empezando, digámoslo así, su reinado. Y en ese momento es cuando Dios se le aparece y le dice, venga, yo voy a colocar el poder de la influencia en usted,
¿sí? Y usted va a ser la persona con la que yo voy a desatar a mi pueblo y le voy a devolver la esperanza. Ahora, para que eso suceda, van a suceder cosas como, por ejemplo, yo voy a enderezar todos los lugares torcidos, ¿sí? Yo voy a deshacer los cerrojos de hierro. Yo voy a tumbar esas puertas que están impidiendo que mi pueblo pueda entrar por ellas para llegar a donde yo quiero llevarlo, ¿ya? O sea que nosotros de esa palabra podríamos encontrar una cantidad de cosas, pero vamos a tratar de poner el mensaje en perspectiva para nosotros, ¿sí? De lo que yo les voy a decir estoy seguro, ¿sí? Ahora, si usted está seguro o no, o lo ha escuchado o no, yo de eso no sé. Pero de lo que yo sí estoy seguro es que la iglesia del Señor se encuentra comiendo de los graneros, se encuentra viviendo de los ahorros espirituales, se encuentra en este mismo momento ahí. Ahora, ¿estamos ahí porque queremos? Diga, no, porque nos metieron. O sea, nosotros estamos metidos ahí. Y se lo voy a poner como iglesia para que usted tenga cuidado. Si usted se va de aquí pensando en que es un mensaje más, pues es un mensaje más para su vida. Pero lo que yo sí le quiero colocar en su corazón es que es un mensaje para tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque pienso que usted sabe que el mundo en el último mes no lo cambiaron. No sé si usted se dio cuenta. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? No lo cambiaron. Nosotros estamos acá y gracias a Dios estamos acá y nos está yendo como bien. ¿A cuántos les está yendo bien a este momento? Así levanten la mano, las dos. Yo creo que a todos nos está yendo bien. Ahora, ¿sabe por qué nos está yendo bien? Porque estamos metiendo las manos en el granero y comiendo de lo que ahorramos ayer, ¿sí? Se lo voy a poner de la siguiente manera. A veces maluco, pero maluco también es bueno, ¿sí? Muchos de los presentes están viviendo, en el mejor de los casos, de los tiempos de oración y ayuno de hace años atrás. Si usted me entendió esa, diga amén. ¿De qué están viviendo muchos? Y lo que es peor, ¿sí? Muchos de los creyentes en el Señor están viviendo de las oraciones y tiempos de ayuno hechos por otros a favor de sus vidas. ¿Usted sabe que esta palabra sale de ahí? Me gustaría que usted analice lo siguiente. Es fácil de analizarlo, ¿sí? En nuestro país, donde vivimos, hace 2 meses, más o menos, quizás 3, pero yo le pongo 2. Usted ponía una casa a la venta y en segundos se vendía. Y se la compraban sin verla. Y se la compraba gente que no era de la ciudad, de una. Ahora en el mercado hay casas con 2 meses vendiéndolas y no se han podido vender. Eso tiene que querer decir algo para el entendido, ¿no? Estamos comiendo de los graneros. Estamos comiendo de los ahorros. Estamos comiendo de lo que llegó como respuesta de la búsqueda de Dios hace tiempos, ¿sí? Ese terreno que hay en la esquina, para la muestra un botón. Hace 2 meses un terreno lo limpiaban y al otro día llegaba uno y wow, eso lo construyeron una noche. ¿O no? Eso era, pero al vuelo. Y en la desaceleración de la economía, ¿sí?
entonces ya uno ve que eso no va tan rápido. No se diga, y Dios no lo quiera. No me gustaría de pronto estarles entregando una palabra profética, sino de advertencia, porque eso es lo que dice la Biblia, que en cualquier momentico, en vez de desacelerar, pare, como pasó en el 2008. Nos toca tener cuidado, porque esto no lo arregla nadie. Esto, lo único que sí puede pasar es que no lo viva la iglesia, si la iglesia hace lo que Dios dice que hay que hacer. Yo sé que usted ya escuchó, porque es que si usted no escuchó, es porque de pronto no está oyendo bien, porque eso lo dijeron para todo el mundo. Han empezado los despidos de grandes números de personas de las grandes empresas del mundo, y hablemos de Estados Unidos, Eso tiene que querer decir algo. El mundo no lo torcieron, pero el que tiene el poder para guiarnos en medio de todas esas circunstancias, diga conmigo, se llama Dios. Y no es cualquier Dios, es el Dios que se escribe con letra mayúscula, es el Dios de Israel, es el Dios todopoderoso. Póngale cuidado. Y no le voy a decir nada para que se me asuste, porque no se trata de eso. Se trata de que la iglesia es un sitio de instrucción y que la palabra de Dios es el manual más efectivo para instruir acerca de los tiempos. Y estamos en ese tiempo, y ahorita estamos trabajando, pero con toda, porque estamos comiendo de los graneros. Y esto no se evita para la vida de la familia de un creyente o de un creyente trabajando más. Esto se arregla orando y ayunando más. O sea, esto es espiritual. Entre que usted busque más el reino de Dios, más Dios protege las añadiduras que le ha dado. Entre más usted busque las añadiduras, más complicado va a ser para usted retener lo que Dios le ha entregado. Póngale cuidado a esto. Yo sé, porque como pastor uno se entera pues de todo y uno ve mucha gente, y mucha de la gente que uno ve que es nueva en la nación vienen de sus naciones, que son nuestras naciones de nacimiento, porque estaban súper bien. Estaban, pero que mejor dicho, vámonos a aguantar hambre a Estados Unidos porque aquí hay mucha abundancia, ¿no? Se vienen porque el mal por allá empezó hace tiempos, ¿o no? Claro, llegamos a esta nación y en esta nación nos abrigaron a los que llegaron ayer y a los que llegamos hace 40 años, porque esta es una nación que abriga al migrante. Pero no podemos olvidar los que llevamos aquí muchos años, ¿sí? Que el abrigo alcanzaba para uno taparse de la cabeza a los pies, pero el abrigo de hoy no alcanza para lo mismo, porque el país también está bajando. Por estar un poquito más arriba que los otros, se ve como un paraíso, pero no es un paraíso. El país también está bajando. Ahora, ¿cómo se arregla eso? Dígale a la persona que tiene usted a su lado, orando, ayunando y buscando la presencia de Dios para seguirla. ¿Sí? Se lo pongo apoyado en las Sagradas Escrituras. El pueblo de Israel, en los tiempos de Moisés, según la Biblia, vivía en lo mejor de la tierra. En lo mejor de la tierra de Egipto, la que mejor producía, la más fértil.
Allí los mandó a vivir Faraón para honrar a José, porque José había sido ampliamente usado por Dios para bendecir al pueblo egipcio. Y entonces mandó al pueblo de Israel allá, representado en el papá de José, sus hermanos, sus nietos, sus abuelos y por ahí para allá toda la familia. Dice la Biblia que llegaron como 70. ¿Sí? Pero pongamos atención en esto. El pueblo llegó a ese lugar, lo mejor de la tierra de Egipto. Y de lo mejor de la tierra de Egipto, o lo mejor de la tierra de Egipto, se convirtió en el sitio de esclavitud para el pueblo. Del sitio en donde fueron desconectados del Dios que tenía el poder y del Dios que prosperaba y bendecía. Y fueron desconectados. Ahora la pregunta es, ¿por qué se desconectaron? La respuesta está en el libro de Números. Porque comían bien, porque vivían bien, aunque trabajaban como burros. O sea, esa verdad usted la encuentra en el libro de los Números. Dejémoslo de burros afuera y metámonos entre nosotros. ¿Se parece eso a este tiempo con muchos de nosotros? ¿No tiene ni una pizca de parecido, dijo por ahí alguno? Porque uno llega aquí a esta nación y cambia ciertas incomodidades por unas comodidades muy supremas, muy buenas, ¿cierto? Y después de que uno está en esas comodidades, empieza a adorar las comodidades y se olvida del Dios que le dio las comodidades. ¿Sabía que eso le pasó al pueblo de Israel? Cuando a él le pasa eso y se encuentra en la realidad de que ahora las comodidades no estaban tan buenas como las quería y que la represión faraónica había llegado a la vida de ellos, dice la Biblia que se metieron con Dios. Implicativamente ayunaron, oraron, buscaron la presencia y empezaron a clamar a Dios para que los sacara de esa condición. Y Dios les envió un libertador que se llamaba Moisés. ¿Estamos? Y cuando este libertador que se llamaba Moisés entró en escena, entonces pasa algo muy interesante. Este libertador habló con Dios y le dijo: yo para esta no me voy solo. ¿A quién vas a enviar conmigo? Y le dijo exactamente lo mismo que le dijo a Ciro: mi presencia irá contigo. Y pues mire usted que el mundo fue avanzando de ahí en adelante y nosotros nos podemos dar cuenta leyendo del libro de Éxodo en adelante, los que son buenos para leer, que esas palabras se fueron cumpliendo puntualmente e Israel fue llegando a los sitios que Dios había determinado que iba a llegar y de donde lo iba a sacar, del oprobio en donde lo tenía metido el faraón. En la medida en que uno avanza en la escritura y trata de traérsela de ese tiempo para este tiempo que nos ha tocado a nosotros encontramos que lo único que han cambiado son las fechas, pero que nosotros seguimos en la misma realidad, haciendo honor a lo que dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, cuando la Biblia dice que nada de lo que está pasando hoy es nuevo, porque todo lo que está pasando hoy ya pasó. O sea, es una realidad. Ahora, si la Biblia le dice a uno eso y uno se pone a analizar, venga, entonces, ¿qué sigue después de ahora? Cuando usted llegue y escucha las noticias, y antes, 2 meses atrás, una persona iba a comprar una
a hacer el crédito para una casa y se lo daban de una. Ahora va esa misma persona a pedir un crédito y ya le dicen que no califica, porque antes calificaba ganándose 4 o 5 mil dólares mensuales y ahora para calificar necesita 10. O sea, necesita el doble. Y la pregunta sería, ¿y por qué necesita el doble si la casa sigue siendo la misma? Si la casa sigue valiendo lo mismo que hace 2 meses atrás. ¿Y sabe por qué necesita el doble? Porque hace 2 meses atrás los intereses estaban al 0.25 y hoy están al 0.75. Y esos 5 o esos punticos que subió hacen la diferencia. Pero no les quiero hablar de eso porque yo no les voy a hablar de economía. Lo que les quiero es llevar a la realidad. Si lo que dicen que va a suceder en estos días, de que el interés de ser, en vez de ser 0.75, va a pasar a ser 1.25, la construcción para. Y cuando para la construcción, el país para. Tenemos que estar preparados. No le traigo a usted un mensaje para que se asuste. Lo que yo le quiero decir a usted es que la palabra de Dios dice verdades absolutas. El Señor nos ha dicho por esta palabra que Él va delante de nosotros. Ya Ciro no hace parte de la historia. Ahora la historia se está escribiendo con usted y con mí, pero Dios sí sigue haciendo parte de la historia. Él va delante de nosotros y va dirigiéndonos, enderezando todas las torceduras que el enemigo o que el sistema, usted puede colocarle el nombre que a usted mejor le apetezca, que el sistema nos ha ido creando. Dios va adelante enderezando eso, pero ¿sabe a quién se lo va a enderezar? Al que no pierda de vista al que tiene el poder para enderezar. Porque si usted pierde de vista al que tiene el poder para enderezar, usted va a estar en la condición que va a pensar como pensó mucha gente hace 10, 12 o 13 años en la crisis pasada. Para estar en esta condición aquí, de esta manera, me voy para mi país. Usted sabe cuántos regresaron en el 2008 a Colombia, a Honduras, a Venezuela, porque era lo mismo estar allá que aquí, porque las circunstancias habían llegado a un punto donde aquí la cosa se volvió invivible. ¿Para cuántos estoy hablando? Estamos comiendo de los graneros, estamos comiendo de los ahorros. Y cuando hablo en estos términos, les estoy hablando en términos espirituales, no para que se asuste, sino para que se meta con Dios. Para que la oración que Jesús hizo en el libro de San Juan, capítulo 17, lo cobije a usted. Usted es iglesia de Jesucristo. Usted no tiene por qué pasar por donde va a pasar el mundo. No hay una razón que yo la vea en la Biblia. Usted y yo somos iglesia de Jesucristo, y como iglesia de Jesucristo podemos estar en el amparo de la oración de Jesús. No pido solamente por ellos, pido por los que creerán a través de ellos, hablando de los apóstoles, y pido no para que los quites del mundo, sino para que los protejas del mal que le vendrá a este mundo. O sea, somos la iglesia de Jesucristo, pero para vivir esta realidad nos toca estar expectantes a no dejar de seguir al que tiene el poder para enderezar lo torcido. El mundo está chueco, pero no puede estar chueco para usted como iglesia. Yo creo, o estoy entre las personas que piensan que llegó la hora de volver a los graneros, no a sacar, sino a echar. Y eso no se conseguirá sino a través del ayuno, de la oración, de la búsqueda de la presencia de Dios. En la Biblia usted no encuentra otra forma. Con esto yo le digo lo siguiente: lo esperamos el martes a las 5 de la mañana.
Cuando le timbre el reloj, no se voltee para el rincón. Y si usted se voltea para el rincón, caiga aquí, que este sea el rincón suyo. Y aquí nos vemos. Libérese de la pereza, de la indiferencia, y permita que la palabra usted se la lleve hoy en el espíritu, porque llegó la hora de orar. Llegó la hora de pedirle a Dios. Llegó la hora de depender de Dios. Antes también era muy importante esa dependencia en el Señor, pero hoy es indispensable. Acuéstese un poquito más temprano el lunes, cosa que por la mañana, a las 4 de la mañana, la misma cama lo saque de ahí, porque cuando uno no tiene sueño, la cama pica. ¿Sí o no, pastor? Eso es verdad. Miren, les iba a decir algo, pero más bien no se los digo. Sí, dejemos eso para después. Cuando se habla de andar en la presencia y de sacarle significado a la presencia de Dios, de andar conectado con la presencia, siguiendo la presencia de Dios, el resultado final es que uno llega sin obstáculos al sitio que Dios dice que es para uno. Eso le pasó a Moisés, pero también le pasó a Josué. También le pasó a Ciro, porque Ciro recibe la palabra y uno lee la forma como Dios se movió a través de este varón, y es algo incuantificable. Es algo muy grande, glorioso que Dios hizo a través de esta persona sin ser parte del pueblo de Dios, o por lo menos del linaje. Pues cuando usted se mueve al libro de Zacarías, en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, versos 6 y 7, la Biblia manda un mensaje por el profeta Zacarías, en ese momento a Zorobabel, pero hoy para usted y para mí: no será con tus fuerzas, es con mi espíritu, dice Jehová. Y el mismo Dios, en signos de admiración, dice: ¿en dónde están los obstáculos para Zorobabel? Porque los voy a allanar, los voy a poner planos. No hay obstáculo para una persona que crea la palabra, que creyendo la palabra la ponga por obra, porque todo el que oye la palabra y la cree, lo primero que se caen son los obstáculos, porque en el que ha creído es el que tiene el poder para allanar o para poner fácil el camino para llegar al destino que Dios tiene preparado para su iglesia. La palabra de Dios es muy clara, y en la medida en que uno recibe el mensaje y lo atesora en uno para ponerlo por obra, uno verá los resultados de ese mensaje a favor de la vida de uno y a favor de la vida de la familia de uno. No se vale que a usted le vaya bien y vea a un hijo aguantar hambre. No se vale, o sea, eso no lo dice la Biblia. La palabra de Dios dice en el libro de los Salmos, en el Salmo número 112, del verso 1, 2, 3 y brincando al 7, la palabra de Dios dice que es bienaventurado el varón que teme a Jehová, porque su descendencia, sus hijos serán poderosos en esta tierra. O sea, hay una promesa para ellos. Cuando nosotros estamos entre los que vivimos agarrados de Dios, conectados a la esperanza, viendo y siguiendo al que nos puede llevar al destino que Él tiene profetizado para nosotros en la Escritura, entonces dice que nuestra descendencia, nuestros hijos serán poderosos en esta tierra.
y que esa persona, versículo 7 del 112, Salmo 112, esa persona no tendrá temor a malas noticias, porque Jehová Dios está con él. O sea, esto es solamente vivir en acuerdo a lo que dice la palabra. Cuando la palabra dice, uno la cree y la pone por obra para uno, no solamente vive bueno uno, sino que viven bueno los de la simiente de uno. Ahora yo le preguntaría a usted, ¿vale la pena orar? ¿Vale la pena ayunar? No me vaya a decir amén. ¿Vale la pena andar la milla extra? No diga amén. Entonces, ¿por qué no la anda? No diga amén tampoco. Esa milla hay que andarla. Nos tenemos que unir en oración, porque lo que le viene al mundo no es bueno. Pero, aunque nosotros vivimos en este mundo, según la Biblia, no hacemos parte de los problemas de este mundo, sino de la solución para esos problemas, queriendo decir con esto que el hombre de Dios, la mujer de Dios, la familia de Dios, la iglesia del Señor, en tiempos de crisis tendrá los mejores resultados. O sea, eso es. ¿Y por qué tendrá los mejores resultados? Porque la Escritura en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, verso 2 y 3, la Escritura dice que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Colosas: no quiero que ustedes ignoren esto. Y no quiero que ignoren que en Cristo Jesús están escondidos absolutamente todos los tesoros que usted necesita para vivir en esta vida. Bien, cuando en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros, y habla de que esos tesoros están representados por la sabiduría y el conocimiento, entonces yo creo que eso tiene que animarnos mucho a nosotros, porque la sabiduría es la verdad que nosotros necesitamos, se revela en nuestro espíritu para hacerle frente a los tiempos difíciles. Y el conocimiento es el acumulado de esa sabiduría que Dios dice mete en sus hijos a través de Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo, para que sepa qué tiene que hacer en el momento que tenga que hacerlo. Porque va a haber un momento, y yo no creo que se demore mucho. No creo que se demore mucho. Y lo voy a decir porque no creo que se demore mucho. Porque los tiempos se están acelerando. Y se están acelerando para que el que se haya imaginado que esto con todo mundo pelado es mejor, se cumpla. Ustedes oyeron decir eso por ahí hace un año atrás, más o menos, quizás dos, en el tiempo de la pandemia, cuando estábamos en Yabaos, Agenda 2030, en la cual usted no tendrá nada, pero será feliz. ¿Ustedes viven en la misma tierra que yo vivo? No, yo les pregunto porque pues a veces con la reacción de ustedes dicen: no, yo no he oído eso. Pero yo quiero decirles, eso lo dijeron y eso sonó. ¿Cuántos ya que oyeron eso? Estará pelado y vivirá bien, pero no pelado de la cabeza, sino pelado de plata. Y yo quiero decirle, para allá van, no nosotros, para allá van los que hayan creído ese decreto, porque ese es un decreto de muerte económica que le tiraron al mundo. Pero ese decreto no es para los que temen al Señor, porque para los que temen al Señor, sus hijos heredarán la tierra
Y para el que teme al Señor vivirá en la abundancia que Dios tiene en esta tierra para su iglesia. Y para los que temen al Señor no habrá temor a esas malas noticias. Y no habrá temor para estas personas, porque en ellos, o sea, en nosotros, abunda la sabiduría, que es un tesoro escondido en Cristo Jesús, y el conocimiento, que es otro tesoro escondido en Cristo Jesús. Y entonces con eso, con sabiduría y conocimiento, nosotros no solamente nos salvamos de no ir al infierno, sino que también nos salvamos del infierno que el hombre quiere establecer en esta tierra a través de las situaciones una, otra y otra. Hay mucha gente ya viviendo en ese infierno, hay mucha gente ya despedida del trabajo, hay mucha gente que ya empezó bajo esa complicación. Pero usted lleve en su espíritu, eso no es para usted, porque usted es hijo de Dios y sobre esto está la promesa. Dios lo va guiando, no se suelte del ayuno, no se suelte de la oración. Y si usted no sabe qué es ayunar y orar, pregúntele a alguien que sepa. Yo sé que aquí hay personas que no saben qué es ayunar y orar, están en chino, pero se lo digo sencillo y claro. Aquí hay personas que no han ayunado ni siquiera un día porque no saben y no tienen la culpa de no saber, porque vienen llegando al evangelio. Pero a través del ayuno y la oración, no de aguantar hambre, a través del ayuno y la oración, a través de disponer tiempo para Dios, ustedes se van a librar de lo que le viene a este mundo. Pongámonos en pie, démosle gracias a Dios. Sobra decir, pero yo creo que más que decir, recordar. El martes nos vemos aquí a las 5 de la mañana. Acuéstese mañana más temprano y venga, que le conviene. Yo lo hago por mí, hágalo usted por usted, porque a usted le conviene. A mí me gustaría poder hacerlo por usted, pero Dios en esta parte lo quiere ver a usted, a través de usted, no a través de la oración de los que venimos. Dios quiere verlo a usted, porque Dios quiere protegerlo a usted, porque Dios quiere dejarse ver de usted. Entonces échale ganas y aquí nos vemos. Levante su mano al cielo y dígale: Señor, yo en esta tarde te pido con todo mi corazón, con toda mi mente y con todo mi espíritu, Dios de los cielos, que esas cosas que se dicen vienen al mundo y que ya las estoy viendo llegar, Señor, que eso no vaya a tocar mi vida, no vaya a tocar los míos, no vaya a tocar mi vida económica, no vaya a tocar absolutamente nada ni a nadie de los que yo represento en esta tierra. Empiece usted a creer y a declarar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, porque cuando Dios envía una palabra, todo lo que está diciendo, lo que va a pasar, va a pasar. Pero también está diciendo, no tiene que pasar en su vida, no tiene que pasar en contra de los suyos. También está diciendo, si usted crea lo que la palabra de Dios dice, entonces lo que en ella dice a favor suyo y de los suyos va a suceder. Va a haber protección para usted, va a haber protección para su empresa, para su trabajo, para sus bienes, para la gente, para la gente de donde usted deriva su ingreso. Dios va a hacerlo en la pasada vez que hubo una crisis tan terrible como la que se anuncia, que Dios quiera no lo sea. Yo recuerdo que mucha gente fue echada de sus trabajos, las mandaron a que el gobierno les diera la ayuda que da, pero más sin embargo gente de la iglesia no fue destituida de su trabajo, y los testimonios abundaron cuando decían: echaron al vecino, al del lado y al del otro lado, pero a mí no me tocaron, cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. 1000 caerán a un lado, 1000 al otro, pero usted no será tocado, porque la diestra de Jehová está a favor de su vida. O sea, el Dios Todopoderoso está a favor de la vida de la iglesia. Se llegó la hora de pellizcarnos a ver si estamos vivos espiritualmente, de buscar a Dios, de pedirle a Dios que despierte en nosotros el espíritu de oración y de búsqueda de Dios. Ese tiempo llegó el momento en donde nosotros, todos los que somos parte de esta casa, debemos procurar tener para prestar
y bajo ninguna circunstancia tener que buscar prestado. Quiero decirle, esa es una de las bendiciones a la obediencia de la palabra de Dios. Nosotros podemos ir por ella, por esa bendición gloriosa que da la obediencia según el libro de Deuteronomio capítulo 28, en donde Dios derrama de su gloria y en la aljaba de sus hijos siempre hay pan en abundancia, siempre hay más de lo que se necesita, siempre encontramos mucho más de lo que necesitamos, y en tiempos de crisis podemos ayudarle a gente que está pasando tiempos difíciles. En tiempo de crisis podemos ser una bendición para la gente, y eso está separado tan lejos como usted pueda nacer al ayuno, a la oración y a la búsqueda de Dios, para no perder de vista al que va delante de nosotros, enderezando todo lo que está torcido, deshaciendo los cerrojos con que están las puertas trancadas y abriendo las puertas para que nosotros accesemos a la bendición que Dios tiene para sus hijos. Amén y amén.